tardes, reciban todos, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, profe. ¿Cómo está Yersinio? Muy bien, por dicha, un gusto encontrarlo de nuevo acá en los cursos de Promidad. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar hoy con el curso de predicción de inventarios y series de tiempo. En este momento les estoy compartiendo mi escritorio. Bueno, el día de hoy vamos a ver las partes introductorias al tema de predicción de inventarios y series de tiempo. Vamos a tratar en este curso un modelo predictivo muy específico, que es el de series de tiempo, que funciona o permite predecir series de datos que se repiten que toman un valor, digamos, cada intervalo de tiempo. Normalmente la mayoría de las series de tiempo son cada día, por ejemplo. Entonces ese es el objetivo de este curso. Es un modelo predictivo que se usa para un problema muy específico que vamos a estudiar hoy, precisamente de qué se trata, qué es una serie de tiempo. Y poco a poco en el curso vamos a ir viendo los métodos. Hoy vamos a ver los métodos, los paquetes iniciales y el análisis preliminar de una serie de tiempo. Vamos a descomponer una serie de tiempo en sus principales componentes, como son la tendencia, la estacionalidad y el ruido blanco o los efectos aleatorios. Y de ahí vamos a descubrir que ocupamos estudiar un poco de regresión, que es lo que vamos a hacer de hoy en 8 días, y de series de Fourier. Y luego, de hoy en 15 días, vamos a estudiar los métodos conocidos como de Hall-Winters, que son técnicas muy conocidas para la predicción en series de tiempo. Y en la última clase estudiaremos los métodos más reconocidos en el tema de series de tiempo, que son los métodos de Box y Jenkins. Entonces esa es la idea del curso. Bueno, vamos a iniciar hoy estudiando y presentándoles algunos de los paquetes más importantes que uno puede encontrar en R para hacer predicción con series de tiempo. De hecho hay bastantes y la mayoría de ellos bastante buenos, bastante efectivos para hacer predicciones con series de tiempo. Como siempre, por supuesto, si tienen dudas, me pueden interrumpir en cualquier momento abriendo sus micrófonos o vía el chat, como siempre. Por cierto, recordarles, no sé cómo les ha ido, por ahí los veo casi a todos, no sé si han visto que ahora nuestra aula virtual está en promidad.org y antes estaban en promidad.net. Eso se debe a que hemos trasladado todas nuestras aulas virtuales de un servidor que teníamos en Costa Rica o que todavía tenemos a uno que ahora tenemos en Estados Unidos. Esto para tener mayor estabilidad, mucho mayor capacidad de almacenamiento. Ahora las tareas se pueden subir prácticamente de cualquier tamaño, no hay límite alguno. Y tenemos un servidor mucho más estable y con una versión mucho más moderna de Moodle, que es la plataforma en la que están construidas las aulas virtuales. Entonces, si notarán, son unas aulas un poquito más bonitas y con nuevas funcionalidades. Y con algunas pequeñas variantes que esperamos no sean muchos y que no les den problemas. También en esta nueva versión esperamos que podamos hacer algo que en las versiones anteriores no podíamos, es que cada vez que alguien participe en el foro, también ustedes sean informados vía correo electrónico. Eso es muy importante para que estén al tanto constantemente de lo que está ocurriendo en el foro del curso. Bueno, entonces no les ha dado problemas, espero eso, y cualquier cosa también nos pueden consultar. Bueno, entre los paquetes para series de tiempo hay muchos. Uno es el T-Series. Este es un paquete muy conocido y hecho por gente que trabaja en el mismo proyecto R. Kurt Hornick, que es del equipo de R, es el de los creadores de este paquete. T-Series, como siempre, se instala con el comando install packages T-Series dependencies en true y luego se carga, como siempre, como hemos visto, la library T-Series.
Ese es un paquete muy conocido y muy usado. Otro paquete que tenemos en R es el paquete AXA, que es de alguna gente de la Universidad de Pittsburgh y es este paquete acompaña ese libro que estamos viendo en pantalla, que es un libro muy conocido en el tema de series de tiempo y sus aplicaciones, ejemplos en R. Este es un libro muy bueno que les recomiendo. Ese libro tiene un paquete propio que es el AXA, que ustedes pueden conseguir en Amazon y por ahí en PDF también. De estos paquetes vamos a usar la mayoría, y también vamos a usar ejemplos que estos paquetes traen de series de tiempo. Igual el paquete AXA se instala con el comando install packages, como ya es conocido por ustedes. Otro paquete conocido es el TSA, que también es un paquete que acompaña a otro libro muy importante, que es ese que están viendo en pantallas, otro libro de series de tiempo con aplicaciones en R. Casi tiene el mismo nombre del anterior, pero es otro libro bastante bueno del tema. El tema de series de tiempo es un tema para tratar en detalle en un curso incluso semestral. Es un tema que si uno profundiza en él puede tomar bastante tiempo, sobre todo si profundiza en las matemáticas que hay detrás de las series de tiempo. Bueno, este es otro paquete. Otro paquete, bueno, se instala como ustedes ya conocen. Aquí hay una llave de más. Otro paquete también bastante conocido, el ITSMR. Este paquete es otro que acompaña a este libro, un libro muy bueno, de hecho mi preferido en el tema de series de tiempo, que se llama Introducción a las series de tiempo and Forecasting. Este es el que yo he usado alguna vez que me tocó enseñar un curso de series de tiempo. Es un libro muy bueno, también por ahí se puede conseguir en PDF. Es un libro bonito porque a mí me gusta porque él hace las matemáticas, pero también hace aplicaciones y aterriza con algoritmos y no se queda solo en los teoremas matemáticos. Igual se instala, como es bien conocido por ustedes, con install packages. Bueno, esos son los paquetes más importantes que vamos a usar en el curso. También ya el mismo core de R trae algunos comandos para trabajar con series de tiempo, como vamos a ver más adelante. Bueno, si tienen alguna duda o comentario sobre el tema de los paquetes, lo que pueden hacer es ir instalando. Les recomiendo instalar todos esos paquetes en sus computadoras, esos que vimos, que acabamos de ver. La idea es que ustedes los instalen. Entonces ahí tienen los nombres y los comandos de instalación para que en esta semana los vayan instalando. Bueno, vamos a trabajar en la definición de una serie de tiempo. ¿Qué es una serie de tiempo? Uno oye mucho el comando, el nombre de serie de tiempo usado a veces con mucha imprecisión. Entonces, perdón un momentito acá. Ajá. Bueno, entonces, una serie de tiempo. Ok, tengo un problemita aquí técnico, gracias. Una serie de tiempo, vamos a entrar en la definición. Primero que nada, ¿para qué se utilizan las series de tiempo? Dice, hoy en día las organizaciones requieren conocer el comportamiento futuro de ciertos fenómenos con el fin de planificar, prevenir, es decir, se utilizan para predecir qué ocurrirá con una variable en el futuro. Por ejemplo, y de ahí el nombre de este curso, predecir el inventario. ¿Cuánto requiere un supermercado de carne, de productos perecederos? Eso es un tema importantísimo porque típicamente el predecir el inventario es vital para cualquier empresa. Porque si se tiene mucho inventario, se pierde dinero en inventario que estás no utilizado. Pero si se tiene muy poco inventario se da mal servicio al cliente, ¿verdad? Porque llega a buscar algo y no se tiene. Entonces las series de tiempo en ese sentido son vitales e importantísimas. Se usan para realizar predicciones de mediano y de corto plazo en demandas de productos, ventas, decisiones sobre inventario, insumos, entre otros. Bueno, una serie de tiempo
es, como vemos en esta definición, un conjunto de observaciones sobre valores que toma una variable cuantitativa. Esto es importante. En este curso estamos siempre ante variables cuantitativas. ¿Okay? No vamos a estar con variables cualitativas, por lo menos en el tema de series de tiempo. En el tema de regresión sí un poquito, pero vamos a estar con variables cuantitativas. Entonces una serie de tiempo es una colección o conjunto de mediciones de cierto fenómeno o experimento registrados secuencialmente en el tiempo. Informa, esto es muy importante, X espaciada. Es decir, la distancia entre dos mediciones debe ser siempre la misma. Por ejemplo, una medición se hace diariamente, una decisión se hace semanalmente, o una medición se hace cada hora, pero no puede ser que de pronto se hizo todo cada día y de pronto brincó a 3 días. Eso no haría que ningún modelo de los que vamos a estudiar en el curso funcione. Bueno, para definir un poquito más formalmente una serie de tiempo hay que definir un proceso estocástico, que es un tema complicado en matemáticas. Un proceso estocástico, dice, es una sucesión xt, donde t varía de menos infinito hasta más infinito en los números enteros, de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. En el caso de las series temporales, una serie temporal es una realización de un proceso estocástico, es decir, es una observación de t variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Bueno, estas dos definiciones pueden sonar un poquito complicadas. Vamos a aterrizar un poco estos conceptos. Una serie de tiempo, vamos a dar ejemplos concretos para entender el concepto. Dicen, economía podría ser el precio de un artículo. Por ejemplo, el precio de la gasolina medido mensualmente, o el precio de la gasolina medido diariamente. Las tasas de desempleo de un país, que se miden normalmente mensualmente. La tasa de inflación, el índice de precios, el precio del dólar. Este es un buen ejemplo de una serie de tiempo. Acá en Costa Rica, por ejemplo, todos los días tenemos, y el Banco Central nos da un valor del dólar, y entonces eso constituye un muy buen ejemplo de una serie de tiempo. Es la variación del precio del dólar. Hoy, por ejemplo, está más o menos $1 por 560 colones. Y entonces eso se mide diariamente. Es una típica serie de tiempo, que a cada día le asigna un valor de conversión entre el dólar y el colón. Así sucesivamente, hay muchas series de tiempo en meteorología, la cantidad de lluvia promedio por día, la temperatura promedio, la temperatura máxima, la velocidad del viento, la energía solar. En geofísica hay muchas series sismológicas para medir cada cuánto hay un temblor. Se usan series de tiempo para predecir cuándo eventualmente va a haber un terremoto o un temblor. Se ha usado mucho el tema de series de tiempo y se ha logrado hacer predicciones con ciertos intervalos de confianza. En química, la viscosidad de un proceso, la temperatura de un proceso. En demografía, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad. En medicina, un electrocardiograma no es más que una serie de tiempo. Un electroencefalograma también. En marketing, que es de lo que más vamos a trabajar en este curso, series de demanda, series de gastos, series de utilidades, series de ventas, series de ofertas. Vamos a trabajar mucho, por ejemplo, la cantidad dispensada por un cajero automático en un banco. Es una serie de tiempo en la que hemos trabajado mucho. ¿Cuánto dispensa un cajero diariamente? Unas series muy famosas y muy conocidas, el índice Dow Jones. Entonces, por ejemplo, en el índice Dow Jones se mide diariamente cuál es el precio de las acciones. Por ejemplo, de Alcoa, aquí de empresas importantes, Chevron, Cisco, Caterpillar. Entonces se mide el valor de las acciones, se mide el volumen de movimientos. Esas son medidas que normalmente son diarias y son series de tiempo muy trabajadas, ¿verdad? Porque quien logre predecir el valor de las acciones de alguna compañía se podría hacer muy millonario comprando y vendiendo acciones. Entonces, bueno, vamos a ir a ver en R cómo se maneja
una serie de tiempo. Ok, entonces vamos a trabajar un poquito acá en R, algunos ejemplos. Ahí estamos viendo entonces algunos ejemplos de series de tiempo. Este ejemplo que tenemos aquí de primero, el Stock Data CSV, normalmente en el curso vamos a manejar las series de tiempo de dos maneras, en archivos CSV o algunas series de tiempo que ya vienen incorporadas en paquetes de R. Esta serie de tiempo, por ejemplo, entonces estoy leyendo este archivo separado por coma y el decimal y el separador decimal punto y coma. Entonces vean que aquí le doy un head para ver las primeras filas de la matriz. Entonces vean, aquí tenemos una serie de tiempo donde el ID, si tienen alguna pregunta por ahí. Bueno, perdón, que se nos estaba metiendo un ruido. Entonces, para una fecha dada, fíjense que se mide el precio de apertura de una acción, el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre y el volumen transado en el día. Entonces, cada columna de estas es una serie de tiempo, cuya medición es diaria. Entonces, estas son ejemplos de series de tiempo en acciones. Aquí es más largo porque solo estoy viendo el encabezado, son mucho más. Normalmente, a un archivo de estos, como ustedes ya conocen, se le hace un summary para ver que los datos han sido leídos. Aquí es muy importante que si todos estos datos deberían ser leídos como variables cuantitativas. Una serie de tiempo, siempre recuerden, es una variable cuantitativa. Bueno, lo primero que se hace normalmente con una serie de tiempo es hacerle un plot, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a plotear la columna 5. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el precio de cierre. Ahí está el ploteo de la serie de tiempo. ¿Okay? Entonces en el eje X siempre va digamos, el momento en que se midió el dato, y en el eje Y va el valor. Por ejemplo, aquí estos en realidad son días y aquí está el valor de la acción. El valor de cierre, el close. Bueno, aquí estamos graficando el open, la misma serie de tiempo pero con otro tipo de gráfico. No es la misma porque es la columna 2. Aquí está el open, el precio de apertura, ahí está una gráfica de esa serie de tiempo. Normalmente lo primero, entonces aquí por ejemplo estoy haciendo dos gráficos, el precio de apertura de la serie, de la acción, y el precio más alto, en rojo. Entonces se ve que obviamente el precio más alto siempre tiene que ir por encima, ¿verdad? Aquí hubo un problema interesante, ¿verdad? Que con solo ver el gráfico se observa, y es que, perdón, está reproduciendo un poco lento ahí, sí. Un problema, ahí se ve que hubo alguna cuestión extraña en ese, porque hubo un alzonazo fuerte de un día para otro en el precio de las acciones. Entonces, lo primero que se hace con una serie de tiempo generalmente es graficar, la verdad, eso ya da alguna información exploratoria. Okay. Aquí estoy haciendo el mismo gráfico con unos tipos distintos de gráficos para verlo un poquito distinto, que ustedes ya conocen. Bueno, otro ejemplo de series de tiempo. Este es un ejemplo interesante, el precio mensual, la producción mensual de cervezas en Australia desde 1956 hasta 1995. Entonces aquí están los primeros 6 valores de esa serie de tiempo. Esa es una sola, ahí tenemos solo una fila. Bueno, muy importante, son 476 datos por uno, o sea, solo tenemos una serie de tiempo. Este comando que están viendo acá en pantalla es importantísimo. El TS es un comando que ya viene con R, que quiere decir Time Series. Ese comando lo que hace es transformar un vector
o una columna de una matriz o una fila en una serie de tiempo. Entonces, una serie de tiempos no es lo mismo que un vector. Una serie de tiempo es un vector con ciertas características adicionales. Entonces vean que este time series lo que hace es tomar esta variable que se llama vir, que es donde almacené la serie de tiempo de las ventas de cerveza, y voy a hacer con esa primera columna una serie de tiempo. El comando start dice que va a comenzar en el año 1956 en el mes 5 y que va a tener una frecuencia de 12, o sea, hay 12 mediciones por año, o sea que es una medición mensual. Entonces observen que si le doy después vir, ya aquí aparece como una serie de tiempo, donde empieza, el primer valor está en mayo de 1956 y ahí vienen todos los valores mensuales y el último valor estaría en este que es diciembre del año 1995. Entonces, el comando fundamental, el TS, que es para convertir un vector o una columna de una matriz o una fila en una serie de tiempo. Y la mayoría, por no decir todos los paquetes de R que trabajan con series de tiempo, lo que reciben es un objeto TS, es decir, ya reciben una serie de tiempo. No reciben un vector o una lista, no, lo que reciben es una serie de tiempo. Por eso siempre hay que aplicarle primero el comando TS para convertir el archivo donde uno tiene los datos o el vector donde uno tiene los datos en una serie de tiempo. Bueno, muy bien, aquí uno puede plotear, el comando plot se le puede aplicar a vir, que en este momento vir ya es una serie de tiempo. El comando plot también puede aplicársele en una serie de tiempo, ahí se está viendo en este momento en pantalla la serie de tiempo de las ventas de cerveza en color rojo. Bueno, muy bien. Otros ejemplos que vamos a estar trabajando en el curso es el de cajeros automáticos. En el pasado pues me tocó trabajar bastante con el tema de la predicción de efectivo en un cajero automático. Es un tema de mucha relevancia porque si en un cajero automático de un banco se tiene siempre lleno, digamos que este es el cajero automático, ahí lo están viendo, y si uno tiene este cajero siempre lleno de dinero, digamos que lo tengo hasta aquí de lleno, puedo estar desperdiciando mucho dinero porque podría ser que lo que yo ocupo es hasta aquí en la mayoría de los días. Entonces este dinero que está aquí es dinero ocioso que está perdiendo intereses en el banco. Ahora el problema es si yo lo dejo siempre aquí, resulta que un día lo ocupaba acá. Entonces la idea es predecir eso, ¿verdad? Predecir cuánto dinero va a ocupar un cajero en un día y tener tal vez una banda de protección para que no se quede sin dinero, pero no tener mucho más ni mucho menos de lo que realmente se ocupa. Vamos a ver, por ahí vi una pregunta en el chat. Primero Manuel me pregunta entonces si los datos son trimestrales, la frecuencia es 4 y si fuese diario 365, sí, correcto, Manuel, así es. En sí, muy bien. Mario me pregunta en el ejemplo de vir, ¿cómo es que R lee el dato hasta el último año? Ok, bueno, voy a ir un poquito atrás para repasar las dos preguntas. Sí, en efecto, la primera pregunta, sí, si yo pongo aquí frecuencia 4, él me tomaría entonces un dato por trimestre. Sí. Si le pongo frecuencia 1, entonces sería un dato anual, ¿verdad? Si estoy comenzando, si estoy haciendo una serie de años. Ok, esa sería un poco de la primera pregunta. La segunda pregunta dice, perdón, para repasar en el ejemplo de vir, ¿cómo es que R lee el dato hasta el último año? Bueno, es que el ejemplo de vir, primero leemos en el archivo. En el archivo vir CSV, aquí solo se ven 6 datos, pero en ese archivo hay mucho más datos. Lo puedo ir a abrir para que lo vean. El archivo vir, si lo abro acá en Excel,
Ahí fue que desplegué solo el head. Pero ven que BIR tiene, ahí lo están viendo, ahí lo estamos pasando, tiene 476 datos, quitando el título. 476 datos. Entonces, cuando yo lo leo en R, él me lee esos 476. Ven que de hecho aquí está la dimensión, 476 por 1. Y entonces el comando TS lo que hace es transformarlo en una serie de tiempo que inicia en mayo de 1956 con una frecuencia de 12 al año, o sea, mensual. Entonces esos 476 datos lo que hacen es rellenar los meses desde mayo de 1956 hasta diciembre de 1995. En ese intervalo hubo 476 meses, ¿verdad? Entonces ahí es como lo completó él llega hasta donde digamos la cantidad le dé. Esos son los datos que él tenía. No sé si les queda claro, Mario y Manuel. Ok, bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces les decía que acá estamos leyendo un cajero automático. Este se llama el cajero 101. Estamos leyendo el cajero 101 separado por punto los decimales y por punto y coma los espaciadores. El cajero 101 lo podemos ir a ver. El cajero 101 tiene un problema y es que está puesto en el archivo como una fila, ¿lo ven? No lo están viendo, ahora sí. Es una fila muy larga. Entonces ahí está el cajero, los datos de cajero por día. 19.300.000, 34 millones, esto es en colones, para que no se asusten los extranjeros, porque es que nuestra moneda no tiene mucho vale, son 560 por dólar, 98 millones, etcétera. Sí, 98.000, perdón. Bueno, entonces esta serie de tiempo, aquí, sí, adelante. Una cosa, usted es el saldo del corte del día, digamos. Es el saldo del corte del día, sí. Ok, no, era para estar claro. Déjeme recordar. No es el saldo del corte del día. Es más bien, digamos, el dinero dispensado por ese cajero en ese día, Yersinio. Ok, entendido, profe. Sí, digamos que ese día, aquí digamos este dato, el primer día, fueron 5.409.000 colones, lo que dispensó ese cajero, es decir, la plata que la gente fue a pedir a ese cajero. Okay. Puede ser que el cajero tenía 8 millones, ¿verdad? Inicialmente, y el saldo final fue como de 4 millones. Pero lo que interesa predecir es cuánto dispensa diariamente. Y con eso deduce después cuánto. Sí, adelante, Yersinio, no le escuchamos la última parte. Ok, bueno, Yersinio, sí, exacto. Con eso deduce lo demás, sí. Lo importante es predecir cuánto dispensa en un día. Bueno, ahí leo ese cajero. Y este cajero, que es larguísimo, ahí están viendo, son muchos datos. Como les decía, de hecho son 1521 datos, 1 por 1521, porque este cajero, en el archivo, esto es muy importante que lo tengan claro, en el archivo está como una fila. Y esto no funciona muy bien, porque deben estar como una columna. Pero no hay problema, es muy fácil, uno simplemente usa este comando de R que se llama transpose. Entonces, este cajero que me lo leyó como una fila, lo transpongo y ahora sí me queda como una columna. Entonces me queda 1521 por 1. Esto porque el comando
TS el que lo convierte. Ahora sí, en una serie de tiempo espera que sea una columna. No le sirve si es una fila. Yo antes dije que recibía filas o columnas, pero en realidad es columnas. Él tiene que recibir una columna. Entonces aquí lo leyó como una fila. Con transpose lo transpongo a una fila, a una columna. Y con TS lo convierto en una serie de tiempo. Ahora le voy a decir que esta serie de tiempo inicia en el año 2008, en enero del 2008, con una frecuencia de 365. Entonces le estoy diciendo que tengo una medición diaria. Ok, tengo un dato por día. Esa es la serie de tiempo. El monto dispensado por ese cajero de tiempo, de ese cajero automático, diariamente. Bueno, y aquí ploteo el cajero 101, que ahora es una serie de tiempo y se ve bien difícil ese cajero de predecir, ¿verdad? Tiene movimientos bastante fuertes desde el 2008 hasta el 2012. Bueno, aquí tenemos otro cajero, el cajero 102. Este cajero 102, vamos a ver cómo está en el archivo. El cajero 102 también está en una fila. Entonces, aquí el cajero 102 también tengo que transponerlo y después lo convierto a series de tiempo con TS. Igual empieza en 2008 y tiene 365 la frecuencia, entonces es una medición diaria. El cajero 103, este cajero 103, y les he puesto varios ejemplos por lo mismo, es más jodido, vean, el cajero 103 viene como quien dice, lo pusieron en varias columnas, pero no es que sean varias mediciones, es que viene como medido como así, les estoy dibujando ahí, viene medido así. Entonces empieza aquí, luego llega al último y sigue aquí, y así sucesivamente, pero es una sola serie, no es que tenga yo aquí 5 series, sino es que continúa, porque es tan largo que continúa luego en la segunda columna. Entonces, ¿cómo convertir eso en una sola fila? Porque un cajero debe ser una sola fila, más bien una sola columna. Y entonces ese problema lo enfrentamos de la siguiente manera. Está un poquito lenta hoy la reproducción. Bueno, ese cajero, vean que me lo dieron en una matriz 1065 por 5. Entonces tengo que hacer el siguiente truco. Voy a convertir el cajero con as matrix en una matriz, porque él es un data frame. Recuerden que cuando yo leo con read CSV, lo que me queda aquí es un data frame. Entonces con as matrix me queda una matriz. Y luego con as vector lo convierto en una sola fila. As vector. En una sola columna. Ahora sí, de 5325 datos. O sea, tengo cualquier cantidad de datos en ese cajero. Y ahora sí, con el comando time series o TS, lo convierto en una serie de tiempo que empieza en 1998, el 1 de enero, con frecuencia 365. Entonces ese cajero, vean que me llega desde 1900, tengo datos desde 1998 hasta el 2011 o 2012 o 2013, no recuerdo, es que aquí no me lo dibujó, pero vean que tengo cualquier cantidad de datos para ese cajero. Es un cajero viejito. Ok, entonces les he puesto varios ejemplos por aquello que ustedes depende cómo tengan los datos, ¿verdad? Uno no siempre tiene los datos tan acomodados como uno quisiera. Bueno, otro cajero es el 104, este sí viene en una columna, entonces muy fácil, se le puede usar time series de una vez. En este tengo menos datos, del 2008 al 2011, bueno, también tengo bastantillos. Bueno, otros ejemplos. Estos ejemplos, Lake Huron es un ejemplo muy famoso. Viene con R. Cuando yo le pongo así data, Lake Huron, quiere decir que ya viene en R. Y ya es una serie de tiempo. No tengo que aplicarle TS. Porque él dice, cuando si yo lo despliego, una vez que uno le aplica el comando time series, como acá arriba, cuando yo lo despliego, ya él me pone que es una serie de tiempo. Dice que empieza en 1875 y termina en 1972 y la frecuencia es 1, o sea que tengo 1 por año. Este lo que mide es el nivel del lago anualmente, desde 1875 hasta 1972.
Estos son ejemplos clásicos, es como el ejemplo iris, que es un ejemplo que se usa para comparar. Y porque tiene cierta ciclicidad y ciertas cosas, ahí lo estamos viendo el gráfico, que son interesantes de estudiar. Aquí hay un ejemplo de este paquete del ITSMR. Este se llama así porque había un software que se llamaba ITSM muy famoso, pero ya fue migrado a R, entonces ahora está en R. Este es el número de pasajeros de una línea aérea de 1949 a 1960. Este viene como un vector, entonces sí tengo que convertirlo con time series. Es una medición anual. Estos 112 probablemente son 112, no sé, 112,000 o 112 millones, podría ser mucho, pero bueno, eso es una medición anual del número de pasajeros que viajaron en esa línea aérea por año. Es una serie, ahí la están viendo en el gráfico, vamos a ver que les reproduzca a ustedes, va un poquito lento la reproducción. Es una serie muy interesante porque tiene una ciclicidad claramente establecida y un crecimiento. Entonces es una serie también interesante de estudiar. Otra serie interesante es esta, Deaths. Esta ya viene con R, es el número de muertes en accidentes en Estados Unidos desde el 73 hasta el 78, con una medición anual también. Entonces ahí está el gráfico del promedio de muertes anuales. La cantidad de muertes anuales más bien. Otro ejemplo, que este viene del paquete AXA. Este es un ejemplo, este paquete trae los datos en archivos tipo RDA. Estos archivos TSA3 RDA es un archivo que uno baja que viene con el paquete. Vamos a ver si lo tengo aquí. Es este, TSA3 RDA. Es una manera que usa R para almacenar datos. Entonces ese paquete trae todos los datos en un archivo. Entonces este archivo tsa3.rda se lee con un comando de R que es el load. Ahí lo leo y entonces de una vez leo todos los archivos que ahí vienen. Ahí vienen varios archivos. Uno de ellos es este que se llama JJ, que son las ganancias trimestrales por acción de Johnson & Johnson. Entonces ahí está la serie, que también es una serie interesante para estudiar en el tema de series de tiempo. Bueno, aquí está, estos es porque ya vienen con R. Gtemp son el promedio de variaciones de las desviaciones de la temperatura anual. Es una serie de tiempo también medida de 1880 hasta el 2000, donde se ve que cómo ha variado la cosa. Algunos dicen que esa es la prueba del sobrecalentamiento global, ¿verdad? El crecimiento y la variación de las temperaturas. Este es otro dato que se llama speech, que es ahí lo están viendo, es interesante, es un ejemplo de grabar, de cuando se graban sonidos, grabar un discurso. Entonces, los discursos es un tema que está muy en boga en data mining, que es como hacer un programa que lea, que interprete comandos hablados, ¿verdad? Todo el mundo quiere que una computadora no le pueda hablar y no haya que digitar. Algunos vehículos ya tienen comandos de voz y uno les dice que haga, pero todavía la mayoría no funcionan muy bien. Porque la voz es una serie de tiempo bien complicada, ¿eh? Entonces no es difícil, es difícil, digamos, poder leer esto. Aquí está el New York Stock Exchange. También se ve una cuestión difícil, aquí una serie complicada con un punto atípico aquí. Este es otra serie de tiempo. Aquí esto es para ilustrarle que con este comando que ya lo habíamos visto en otro curso del PARC, yo puedo graficar dos series de tiempo en una misma pantalla. Eso es lo que les quiero ilustrar ahí. Por aquello que uno quiera comparar dos series de tiempo en algún momento dado, entonces las puede hacer así o puede hacer hasta 4 en la misma pantalla. Aquí está la serie de tiempo de las ondas que despliega un terremoto. Perdón, ahí ya la están viendo, el Quake. Estos datos ya vienen con R, entonces se ven una serie de tiempo
también extraña, parece un ruido blanco. Ahorita vemos que es un ruido blanco, que es como un efecto aleatorio, aunque esta sí se le ve una cierta conducta. Ahí está la serie de tiempo de una explosión. Otros ejemplos del paquete TSA. Este ejemplo, el nivel de lluvias en Los Ángeles, el promedio de lluvias en Los Ángeles. Esta ya es una serie de tiempo entre 1878 hasta 1992. El promedio de lluvias en Los Ángeles con una frecuencia de 1, o sea, tenemos una medición anual. Y ahí se ve la frecuencia de la serie de tiempo de las lluvias en Los Ángeles. Varía bastante o varió bastante en esos años, aunque no se ve claramente una tendencia al aumento o a la disminución. Eso ahorita vamos a ver cómo puede uno descubrir la tendencia, si esa serie tiene una tendencia a aumentar o a disminuir. Ok, bueno, aquí hay una serie que se llama Color, que es sobre un proceso químico, y tenemos varias otras series. El Hair, la abundancia de liebres en Canadá, es otra serie de tiempo. El promedio mensual de temperaturas en Iowa. Qué curioso, ¿verdad? El promedio mensual, cómo oscila, cómo ha oscilado a través de los años. Bueno, y así sucesivamente, ahí les dejo, tenemos varios. Este es un ejemplo interesante que vamos a estudiar mucho en el curso, que es el índice industrial Dow Jones. Este lo vamos a trabajar en una tarea, que son el valor de 30 acciones de las compañías más importantes de Estados Unidos, como son IBM, Intel, Microsoft, Google, todas esas empresas, Cisco. Entonces en ese archivo tenemos las mediciones de los valores de las acciones desde, lo podemos ver aquí, se llama el Dow Jones Table, DJ Table, DJ Table. Ahí están los valores, por ejemplo, de la acción de Cisco, el 31 del 12 del 2010, el 30 del 12 del 2010, y así sucesivamente la tenemos desde hasta el 31 de diciembre del 2010, iniciando el 4 de enero del 2010. O sea, es para todo el 2010. Estos precios, hay una página de Yahoo, donde yo los bajé, estos son algunos que yo bajé cuando estaba en algún curso por allá. Uno los puede bajar al día de hoy o al día de ayer, para ver para jugar con estas acciones, ver los precios de IBM, de Intel, y así sucesivamente. Entonces vean que aquí en cada columna tenemos una serie de tiempos. Este es un archivo que aquí sí hay varias series de tiempo. Entonces aquí son de hecho 252 mediciones y son 30, entonces son en realidad 29 series de tiempo, porque la primera es la fecha, la primera columna, entonces son 29 series de tiempo. Entonces aquí normalmente esto se usa el comando, aquí usamos el comando reverse porque la serie de tiempo está en orden decreciente. Entonces normalmente uno la quiere en orden creciente, es decir, del dato más viejo al más nuevo. Así es como normalmente se trabajan las series de tiempo. Entonces por eso se usa el comando reverse para ponerla en orden. Porque aquí, sí, aquí él solo lee hacia abajo. Entonces empezó en diciembre y terminó en enero. Entonces yo quiero que sea al revés, que me quede en el orden secuencial. Entonces por eso es que acá a esta serie de tiempos se le usa el comando reverse, que lo que hace en R es darle una vuelta, una lista o un vector. Y con el comando TS, una vez que la revertí, bueno, no, aquí la revierto aquí mismo adentro, la convierto en una serie de tiempo. Empezando en el 2010 con una frecuencia de 1, perdón, en el 1 de enero del 2010 con una frecuencia de 365. Bueno, esa es la serie de tiempo aquí está la de Intel. Y así sucesivamente. Bueno, si tienen alguna pregunta, hasta ahí, con mucho gusto.
Ahí me perdonan si me voy adelante con el sonido. Estoy viendo acá en mi otro monitor que hoy está un poquito lenta la reproducción del PowerPoint. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces vamos a terminar hoy con el análisis preliminar de una serie de tiempo. Okay, los primeros estudios que se le hacen a una serie de tiempo. Todavía hoy no vamos a hacer predicciones. Estamos todavía en una fase exploratoria de la serie de tiempo. Entonces, entre los análisis preliminares que se hacen a una serie de tiempo, el primero es lo que se llama un test de normalidad. Es decir, esto la gente casi nunca lo hace. Y es verificar que la serie de tiempo sigue la curva normal, o por lo menos una normal sesgada a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué esto es importante? Porque la mayoría de los modelos predictivos, como los de Box y Jenkins, parten de la asunción o del hecho de que la serie sigue una curva normal. Y a veces la gente aplica los métodos a lo loco, ¿verdad? Ni siquiera verifica que cumple las hipótesis. Eso es muy normal en estadística. A veces se aplican los modelos y no se comprueba la hipótesis de que sigue la curva normal o de que sigue alguna otra distribución de probabilidad para aplicar el método más adecuado a esa distribución de probabilidad. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto de que siga la curva normal, una serie de tiempo. Vamos a ir a verlo a R. Resulta que lo que debe seguir la curva normal no es en sí la serie, sino de las variaciones de la serie de un día para otro. Es decir, la serie de un día para otro, por ejemplo, un cajero automático sube o baja el monto de dispensación, pero lo que debería seguir la curva normal es esa variación. Esa variación es la que debe seguir la curva normal. La variación de los montos, por ejemplo, en esa serie de tiempos de un día al otro, de una medición a la otra. Entonces, para eso vamos a usar un comando en R que se llama el comando diff, que lo que hace es calcular la diferencia entre el valor de hoy contra el valor de mañana y el valor de mañana contra el de pasado mañana y así sucesivamente. Por ejemplo, acá voy a ilustrarles primero este. El diff, yo le aplico diff con un salto de 1 a este vector. Entonces me da menos 7, menos 1, menos 2, menos 5 y menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Menos 7, ¿de dónde sale? Es la diferencia de 2 menos 9. ¿Ven? Que es la diferencia de el valor de mañana menos el valor de hoy. Entonces el valor de mañana, que sería 2 menos 9, es menos 7. Ahora, este 1 ¿de dónde sale? Es el valor de 3 menos 2, 1. Este 2 ¿de dónde sale? 1 menos 3, menos 2. Luego, ¿dónde sale este 5? 6 menos 1, 5. Y este 1 sale de 7 menos 6. Y entonces este sería el vector de diferencias. El vector que debe seguir la curva normal es ese que tengo en azul, el vector de las diferencias. Aquí en este otro ejemplo, todos dan 1 porque yo tengo la serie de 1 hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las diferencias siempre es 1, ¿verdad? La diferencia entre 1 y 2 es 1, entre 2 y 3 es 1, entre 3 y 4 es 1 y así sucesivamente, entre 9 y 10 es 1. Entonces no es un buen ejemplo. Es mejor este, es más clarito que lo que hace diff. ¿Para qué se hace diff? Porque yo tengo que verificar que esto sigue la curva normal. O algo aproximado. Vamos a ver cómo se hace ese test. Digamos que yo tengo esta serie de tiempo que vimos antes, stock data. Recuerdan que tenía la fecha, el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre y el volumen. Y tenemos 589 mediciones para cada una de las 5 series. Son 1, 2, 3, 4, 5 series. Date, la fecha no es una serie. Entonces, lo primero que uno puede hacer es hacerle un plot a la función diff. Le voy a hacer un plot a stock data low, al precio más bajo, y le aplico el comando diff y hago un ploteo tipo L. Entonces aquí
estoy viendo el ploteo de las diferencias. Ese ploteo debería seguir algo que se parece a un ruido blanco, es decir, algo que está centrado acá en 0 y que varía alrededor de 0. Ahora, este primero muestra lo que se llama una atipicidad, muestra una atipicidad en este punto acá, ¿verdad? Aquí hay un pico muy raro, ¿verdad? Muy grande, un salto muy grande. Esto lo que significa es que por alguna razón hubo un salto muy grande de un día para otro. Entonces es atípico. Por acá hay algunos saltos grandes, pero no tanto. Este es muy grande. O sea que hubo una variación demasiado grande de una medición a la otra en esta serie de tiempo. Bueno, esto es lo primero que uno puede ver. Uno le puede aplicar diff, un poquito más pequeño, a logaritmo. Eso es como para suavizarlo un poco, pero no es necesario. Igual se ve la misma atipicidad. Bueno, ahora para ver la normalidad, lo que yo hago es plotear un histograma de las diferencias de la variable que yo quiera. En este caso, el precio más bajo de la acción. Entonces este histograma ya se ve ahí. Voy a hacer un poquito más pequeño para que se vea todo. Ese histograma se ve ya que él tiende a seguir una curva normal. ¿La ven? Ahí me quedo un poquito mal, voy a dibujarlo un poquito mejor. Tiende a seguir una curva normal acá, pero un toque sesgada, se ve tirada a la izquierda. Eso en estadística se dice que es sesgada a la derecha, pero sí se ve como que sigue una normal. Ahora lo vamos a verificar mejor. Por acá tenía una pregunta en el chat. Es decir, no existe heterodasticidad. No entiendo muy bien a qué se refiere con heterodasticidad, Emanuel. Si quiere me aclara por ahí en el chat, por favor, para ver si le puedo aclarar la duda. Bueno, entonces lo que uno hace es, bueno, aquí ploteo el histograma, aquí ploteé del low, aquí vuelvo a plotear del low, nada más que aquí ploteé en términos absolutos. Y aquí le puse plot probabilidad en true. Entonces plotea como una probabilidad, pero es el mismo gráfico. Nada más lo que cambia es la escala. Bueno, vean lo que se hace para verificar perfectamente la normalidad de lo siguiente. Ok, por ahí me aclara Manuel. Heterocedasticidad dice la varianza no es constante. Sí, exacto. Que la varianza, cuando no sigue la normal, lo que quiere decir es como que las varianzas no se comportan bien, ¿verdad? Hay variaciones muy feas de un día para otro, ¿sí? No tienen una conducta, que en este caso sería la de la curva normal, sí, exactamente. Bueno, aquí lo que voy a hacer es, vean, para verificar un poquito mejor la normalidad, ploteo las diferencias de la serie de tiempo, la probabilidad en true, le pongo un límite a y y un límite a x y color rojo. Eso es lo que me hace es este gráfico, que lo veo aquí en rojo, ven. Ahí está. Sobre él voy a plotear la normal pura, que sería la azul, y la función de densidad de esta serie de las restas. Si ambas curvas, la azul y la negra, son muy parecidas, quiere decir que sí sigue la normal. En este caso podemos decir que sí sigue la normal. Ambas se parecen bastante. Ahora, entonces, ¿cómo se grafica esto? Ya vimos cómo se grafica los histogramas en lo rojo. Voy a ver cómo grafico la negra y la azul. Para graficar la negra es muy fácil. La curva negra yo la grafiqué con esta lines density de las diferencias en ancho 2. Esto hace la función de densidad y con lines la ploteo encima de los histogramas que acabo de hacer. Ok, con eso grafico la función
lines, grafica esta la curva negra. Ok, ahora vamos a plotear la curva azul, que es la normal pura ahí. Entonces, para hacer la normal pura, le hago el promedio a las diferencias y lo dejo aquí en mu. Luego, en sigma, le calculo la desviación estándar a las diferencias. Luego defino una secuencia de menos 4 a 4. ¿Por qué de menos 4 a 4? Porque todos los valores de esta serie yo puedo verlo haciendo un mínimo y un máximo que están entre menos 4 y 4. Y luego R ya tiene un comando y le digo que me dé la curva normal con media M, con media mu y con desviación estándar sigma. ¿En quién? En X. Entonces que aquí me genere, usando como eje X esta secuencia de menos 4 a 4, me genere la curva normal y me la deje en Y. Entonces eso me genera la curva normal. Y después entonces, ahí grafico. Le doy lines X, que sería la secuencia de valores de menos 4 a 4. Y Y, que es la curva normal que me graficó R, con media mu y varianza sigma, que es la media de la serie de tiempo y la desviación estándar de la serie de tiempo. Entonces esa me hace el azul. Vean que aquí, perdón, lo grafico de color blue. Ahí están viendo, perdón, va un poquito atrás la reproducción. Ahí ven, me lo grafica de color blue. Entonces eso me hace la curva azul. Y eso me permite verificar, por lo menos un poco visualmente, que mi serie de tiempo sí, que las diferencias de la serie de tiempo sí se están comportando de acuerdo a la normal aproximadamente. Obviamente no va a ser exacto, pero sí aproximadamente. Ok, eso quiere decir que los datos, que las diferencias, como bien lo decía, creo que fue Manuel el que me preguntó, sí, que varían en torno a cero y con una varianza en el medio de dos intervalos. Eso es lo que eso quiere decir. Bueno, muy bien, entonces lo vamos a hacer para el cajero automático 101. Aquí entonces ploteo las diferencias. Este es el ploteo de las diferencias. Como les decía, tiene que ir en torno a cero. Vemos una tipicidad en ese cajero. O sea, un día donde la variación fue muy fuerte por alguna razón. Hacemos el histograma del cajero 101. Y ahí de primera vista ya se ve que sí está siguiendo bastante bien la normal. Pero para verificarlo bien, pues aquí lo grafico en rojo. Luego grafico la función de densidad y hago lo mismo de antes con la normal. Esta secuencia siempre tiene que ir del mínimo al máximo de la serie de tiempo. Y con una longitud suficientemente grande para que haya bastantes puntos. Le pido a R la normal y la grafico. Entonces ahí se ve, ven. Vamos a ver si ya les llegó, es que vamos un poquito atrasados hoy. Ahí está la normal en azul y la función de densidad en negro de este cajero. Entonces también se comporta bastante bien. Ok, muy bien. Esa es la manera de verificar la normalidad de una serie de tiempo. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Por ahí vi una pregunta en el chat. Me dicen si hay algunas pruebas tipo ANOVA para evaluar las normalidades de R. Buena pregunta, Manuel. Nunca las he usado, pero sí, y no estoy seguro si existen, pero casi me atrevería a asegurar que deben haberlas. Porque en R, todas esas cosas alguien ya las ha programado, pero sí no las he usado yo para hacer una test de normalidad usando la ANOVA. Muy buena observación. Pero las desconozco. Me imagino que sí. Lo que son los test ANOVA clásicos de la estadística diferencial y todo esto sí los he visto en R. Claramente, pero aplicados a este contexto directamente, nunca los he visto, pero es muy probable que sí existan. Bueno,
Me dice Manuel que en R Commander él encontró algunas ujú, para ciertas distribuciones. Ajá. Entonces, sí, si están en R Commander, quiere decir que de fijo están R Commander está usando algún paquete que ciertamente se puede correr desde la consola. Voy a revisar un poquito ahí también esa parte, Manuel, muy interesante. Cualquier cosa usted también, si nos puede decir algo ahí, tal vez a través del foro, le agradeceríamos. Manuel me dice que está limitada, es preferible la consola. Sí, claro, claro, muy cierto, Manuel, muy buena observación. Por eso es que es mucho mejor y a partir del segundo curso empezamos a trabajar desde la consola. Siempre desde R Commander o Ratel uno tiene limitaciones que en la consola no tanto. Bueno, muy bien, vamos a ver el tema de los filtros lineales y el suavizado de una serie de tiempo. ¿Para qué se usa este tema del suavizado de una serie de tiempo? La idea es tratar de alguna manera de minimizar el impacto de los datos atípicos. Entonces, si uno quiere sustituir un dato atípico, uno sabe que hay un dato atípico en un cajero porque ese día falló el cajero. Entonces la dispensación fue 0. Entonces uno dice, ¿qué tiraco este 0? Porque este 0 aquí me está afectando la predicción. Porque ese día no hubiera habido un 0, si no hubiese sido porque el cajero falló. Entonces normalmente lo que se hace, un suavizado es lo que hace, y los promedios móviles, eso uno dice, hey, aquí venía el cajero un día, aquí venía el otro, pero de pronto este día dispensó 0 y venía así más o menos. Entonces uno dice, este dato que tengo aquí es atípico. ¿Qué tirada? Porque me está afectando la predicción de la serie de tiempo. Entonces el suavizado lineal lo que hace es algo muy sencillo. Simplemente cambia este dato, dice, bueno, hey, cojamos el promedio de estos dos y estos dos, de estos cuatro, y el promedio me queda como por aquí. Y quito este punto y lo sustituyo por este azul. Entonces eso es lo que se trata el suavizado lineal. Para quitar los datos atípicos uso el promedio, lo que se llaman los promedios móviles. Puede ser los promedios de los que están a la orilla de él, es lo que más se usa. Podría ser los promedios de 3 para atrás, también se usa, o centrados en el dato. Entonces eso se llama el suavizado o los promedios móviles. Dice, es el método de predicción bastante simple y también se usa para predecir, que eso es muy elemental, digamos, predigo para mañana el promedio de los últimos 5 días. Es una predicción bastante simplista, pero a veces funciona. Dice, este método de predicción es bastante simple, en el que se selecciona un número n y se obtiene la media o promedio de la variable para los n datos anteriores, permitiendo que el promedio se mueva conforme se observan los nuevos datos de la variable en cuestión. Esto suaviza también la serie de posibles oscilaciones fuertes o datos atípicos. Entonces vean la idea de los promedios móviles. La idea es que uno toda la serie la suaviza, toda, no solo los atípicos. Y esto tiene por defecto obviamente que corrige los atípicos. Por ahí tengo una pregunta de Manuel, ahorita se la contesto. Vean por ejemplo aquí, lo que yo voy a hacer es estos tres datos, los promedio, 10 más 18 más 29 entre 3 da 19. Entonces este dato lo cambio por 19. Luego, este 20, este dato viene de este promedio. Luego, este 20, lo que hago es promediar estos tres. Entonces 18 más 29 más 15 dividido entre 3 me da 20. Y así sigo. Luego este 24 lo logro de el promedio de 29, 15 y 30. Entonces ese me da 24. Y así sucesivamente. Este 19 es 15 más 30 más 12 dividido entre 3. Y este 16 es 30 más 12 más 16 dividido entre 3. Entonces esto es lo que se conoce como la serie suavizada. ¿Ok? También se usa este método para predecir. Yo podría predecir el valor acá. Digo, bueno, es 30 más 12 más 16 entre 3. Eso pronostico aquí. Pero esto se usa más para lo que se llama el suavizado. Aquí estamos con un suavizado con n igual 3 hacia adelante.
el dato lo suavizo con el promedio de los 3 anteriores. Entonces esto sería lo que yo pronostico y este sería el error. Ok, muy bien. Esto es lo que pronostico porque yo pronostico para el día siguiente el promedio. Entonces por eso esto viene así. Yo voy pronosticando el promedio. Por eso para el siguiente día aquí pronosticaría un 16. ¿Verdad? Ok, pero esto se usa más para pronosticar. ¿Y el error qué es? El error es la resta entre lo que de verdad sucedió menos el pronóstico. Bueno, muy bien. Vamos a ver cuál era la pregunta que tenía por ahí. Me dice que, Manuel, ¿qué método gráfico es de preferencia para series de tiempo? ¿La normal, como nos mostró en los cursos anteriores, o como nos mostró en los cursos anteriores el box plot? Muy buena pregunta, Manuel. Excelente, sí. Se pueden usar box plot, pero en series de tiempo es más usado plotear las diferencias. Porque la tipicidad en la serie de tiempo es el dato mismo, pero se mide más fácil haciendo las restas de un dato con el anterior. Y lo que es atípico más que el dato mismo, que también lo es la diferencia. Es decir, que de un día para otro hubo un crecimiento abrupto o un descenso abrupto. Entonces, por eso es que se usa más, bueno, ya no lo tengo acá, ese tipo de gráficos que plotean la diferencia. Pero en efecto uno podría usar un box plot también y usar directamente los datos. Y entonces en el box plot uso directamente los datos y acá me quedarían, recuerden que esto era un box plot, y por acá me saldrían datos atípicos de la serie o datos muy bajos o datos muy pequeños. También se puede. Sí, muy buena observación. También se puede usar ese esquema para buscar atipicidades. Bueno, el que hemos usado hoy es más bien, no importa, voy aquí a buscar el gráfico otra vez. Es la gráfica de las diferencias. Que la gráfica de las diferencias se ven así los atípicos. Más bien, ¿verdad? Aquí los estoy viendo así. Que es que la diferencia entre un día y otro fue muy alta. ¿Ok? Bueno, entonces este es el suavizado lineal. Normalmente, uno hace un suavizado lineal, se usa más hacerlo hacia el centro. Vean, por ejemplo, aquí con A igual 2, significa que yo me fijo en un dato y voy a promediar este dato, lo voy a cambiar por el promedio de 2 anteriores, más 2 posteriores, más el mismo. Entonces el promedio de esos 5 datos es el que uso. Con A igual 12, entonces me diría 12 para atrás, 12 datos para adelante, más el mismo dato, entonces me da 25, promedio 25 datos. Con A igual 40 igual, me voy 40 para atrás, 40 para adelante, y el dato mismo serían 81 datos. Entonces esto es un promedio, entonces estoy usando el promedio hacia atrás y usando una cantidad de datos para adelante del dato y una cantidad de datos para atrás. Es distinto a lo que hice antes, que solo usaba datos para atrás. Eso sería el suavizado. Vamos a ver aquí un ejemplo en R de cómo se suaviza una serie. Normalmente una serie se suaviza antes de hacer la predicción. Los métodos y generalmente ya lo hacen internamente. Ok, hay una función en R, digamos que aquí voy a usar stock data y la voy a graficar. Entonces el 5, que era el precio de cierre, si mal no recuerdo. Entonces ese es el gráfico de la serie que estamos viendo aquí en negro. Esa sería la serie en negro. Entonces este comando filter sirve para suavizar, es un comando que ya trae R para suavizar series. Entonces le voy a aplicar un filtro de 1/5 y 5. Esto quiere decir que voy a usar 5 datos para filtrar, es decir, estaríamos en este caso que vimos acá, perdón. En este caso, voy a usar 4 datos atrás, 4 datos adelante y el mismo dato.
entonces va a promediar usando un quinto, ¿verdad? Dividiendo entre 5. Ese sería ese caso. Entonces aquí nada más uno le dice filter y aquí le dice el filtro. Entonces la serie ST1 es filtrada usando 5 datos y esa la ploteé en rojo. Ok, vean que esa usando 5 datos, ahí están viendo la serie negra, la original, y la roja es usando 5 datos. Entonces se ve que suaviza, quita algunos picos, pero no tanto. Ahora voy a suavizar usando 25 datos, la misma serie. Me quedan ST2 y luego la voy a plotear en purple. Entonces vean que la serie esta, que es como purple, como morada, ya suaviza más, quita más picos. Vean por ejemplo acá. ¿Ven? Hay ciertos picos que ya quitó, la serie morada es más suave. ¿Ven? Quita picos, por ejemplo acá. Ok. Luego, ¿qué pasa si uso un filtro de 81 datos? 40 atrás, 40 adelante y el dato mismo. Y lo ploteo en blue. Entonces observen que la serie azul todavía quita mucho más pico. La ven donde van, es una serie mucho más suave, por eso se llama suavizar. Aquí, por ejemplo, todo este pico de acá lo quitó, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como el suavizado. Entonces, ¿cuál suavizado conviene? Pues de ahí no hay como un teorema que nos diga cuál, ¿verdad? Pero normalmente las series se suavizan antes de predecirlas para matar las atipicidades. Claro que entre más suavice una serie, más conservador va a ser el pronóstico. Entonces depende de qué quiera hacer uno, arriesgado o conservador. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, muy bien. Ese sería el suavizado. Aquí suavizamos el cajero 102 con 3 datos, uno hacia adelante, uno hacia atrás y el mismo dato con 25 datos y con 81 datos. Entonces ahí está el cajero, vean que el suavizado con 3 datos ya suaviza mucho. Y con ¿cuántos eran? Con 25 y con 81. Ahí estamos viendo la serie purple y la serie azul prácticamente cambian la serie de tiempo. La suaviza demasiado, porque lo que pasa es que esta serie es demasiado, tiene variaciones muy violentas, entonces claro, al suavizarla quita casi todo, ¿verdad? Si uno la suaviza mucho, podría ser contraproducente suavizarla tanto. Ok, bueno, muy bien, ese es el suavizado. Para terminar vamos a ver un tema vital en series de tiempo, que es la descomposición. Una serie de tiempo tiene 4 factores fundamentales, que son la tendencia, los ciclos, la estacionalidad y los movimientos aleatorios, también conocidos como ruido blanco. La tendencia, dice, es el patrón de evolución sostenido a mediano y a largo plazo, es decir, a crecer, decrecer o ser estable. Entonces, las series de tiempo normalmente o crecen o decrecen o son estables. Eso es lo que se conoce como la tendencia. Eso es muy importante. ¿Cómo se predice la tendencia de una serie? Usando regresión lineal, como vamos a ver en la próxima clase, con regresión lineal. Eso sería la tendencia. Normalmente, por ejemplo, la tendencia en Costa Rica, el precio del dólar, desgraciadamente es a subir. Pocas veces ha sido a la baja, pero en general la tendencia ha sido al alza. Es decir, que el dólar cada vez vale más, excepto en ciertos periodos, pero así ha sido a lo largo de la historia. La ciclicidad, dice, son los movimientos oscilatorios por encima o por debajo de la tendencia. Es decir, son los ciclos cortos, eso es lo que se llama la ciclicidad. Por ejemplo, los cajeros automáticos de Costa Rica, yo no sé si pasará en México y otros países que tenemos aquí, compañeros de Perú, por ahí, tienen unos ciclos quincenales. Los días 15 de los meses suben las dispensaciones en los cajeros y los días 30 también. ¿Por qué se da eso? Porque en Costa Rica a la mayoría de gente le pagan el día 15 y el día 30. Entonces tienen esos efectos cíclicos. También en las ventas de los supermercados, por ejemplo, es bien sabido que las ventas aumentan las quincenas y los fines de mes. Entonces eso es lo que se llama la ciclicidad. La estacionalidad
son muy parecidas a las estacionalidades. La estacionalidad es muy parecida a la ciclicidad, solo que son de mayor rango, digamos, de periodo de tiempo más largo. Por ejemplo, los cajeros automáticos tienen una ciclicidad y es cada diciembre, por ejemplo. En diciembre, los cajeros automáticos tienden a dispensar mucho más que todo el resto del año. Entonces es una ciclicidad anual. ¿Por qué? Porque en Costa Rica nos pagan un aguinaldo que es otro sueldo en diciembre. En cambio, en Semana Santa, que viene, digamos, ya después en marzo, se cae. ¿Por qué? Porque en Semana Santa todo el mundo está de vacaciones. Entonces los cajeros no dispensan. Entonces son dos ciclos que debería descubrir un modelo. Uno, pero son ciclos anuales. Entonces a eso se le llaman estacionalidades. Ok. Y los efectos aleatorios, que toda serie de tiempo tendrá, son aquellos efectos absolutamente impredecibles. Que por ejemplo un cajero se descompuso un día, entonces tuvo dispensación cero, pero es una cuestión totalmente aleatoria. Y si no fuera aleatoria, entonces diría que algo anda mal en el banco. A cada mes se descomponen los cajeros, no debería ser. Tiene que ser un efecto aleatorio. Entonces se supone que cuando uno a la serie de tiempo le quita la tendencia, la estacionalidad y los ciclos, queda solo el efecto aleatorio. Si un cajero es totalmente aleatorio o una serie de tiempo es totalmente aleatoria, lo que significa es que evidentemente no es predecible. Por eso lo primero que se hace a una serie de tiempo es descomponerla en esos tres factores. Si al descomponerla el efecto aleatorio es lo mismo que la serie, esa serie no es predecible. Bueno, están entonces los modelos aditivos y los modelos multiplicativos, que es lo que les estoy hablando. Una serie de tiempo xt se descompone en la tendencia más la ciclicidad c más la estacionalidad s más los efectos aleatorios. Esto es un modelo aditivo con sumas. También están los modelos multiplicativos, que es usando multiplicación, pero son mucho más usados los modelos aditivos. Entonces de lo que se trata es de descomponer una serie de tiempo en estos factores. Para esto se usan, para la tendencia se usan regresiones lineales, para las ciclicidades se usan series de Fourier y para las estacionalidades también, pero con rangos más amplios. Y la aleatoriedad, ¿cómo sale? Haciendo la resta de la serie a todo esto, entonces me queda lo que era efecto aleatorio. Vamos a ver cómo se hace en R. R me descompone, como estamos viendo en este gráfico, por dicha automáticamente me hace este gráfico que es muy bonito. Aquí estarían los datos, esta es la serie, le descompone, le saca las estacionalidades, aquí se ve la ciclicidad, la tendencia, que por ejemplo en esta serie es el ruido blanco, perdón, es creciente, la tendencia es completamente a crecer, y la resta de la serie menos la estacionalidad menos la tendencia es lo que sería el efecto aleatorio. Bueno, vamos a ir a ver para terminar cómo se hace eso en R. Es bastante fácil. Descomposición de una serie de tiempo en R. Digamos que tenemos la serie de ventas de cerveza en Australia otra vez. Entonces aquí la convertimos, como ya vimos, con TS a una serie de tiempo. La ploteo. Y hay un comando STL. Este comando ya está en R, descompone la serie de tiempo. STL, le paso la serie Beard, ese window periódico, asumiendo que tiene periodicidad. Después vamos a estudiar esto en más detalle. Y dejo el resultado en S. Entonces en S, $time series, me queda la descomposición. ¿Ven? Él me descompone la serie en el efecto seasonal, que sería la ciclicidad, la tendencia y el remainder, que sería la resta de la serie menos estos dos sumados, sería el efecto aleatorio. El efecto aleatorio tiene que ser un ruido blanco, es decir, que es una serie que oscila en torno a cero. Ahí está la descomposición de esa serie de tiempo, que me la descompone en tres nuevas series de tiempo. ¿Ok? Y si yo le digo plot,
al resultado del STL, que lo pude haber usado la variable que tenía ahí, me hace este grafiquito que les acabo de estar mostrando, en el que se ve en la parte superior los datos, la serie de tiempo original, perdón, no me la están viendo ustedes, perdón ahí, ok, aquí está la serie de tiempo original, aquí está la estacionalidad, y aquí está la tendencia y el ruido blanco. Es decir, la suma de estas tres da esta. La suma de la estacionalidad más la tendencia más el resto, es el ruido blanco, da la serie de tiempo. Porque estamos con modelos aditivos. Bueno, aquí está si le aplico logaritmo. A veces se le aplica logaritmo a la serie de tiempo como para tratar de suavizarlas un poco. Aquí está la descomposición. Vamos a descomponer el cajero 101. Ahí está, que ese es el cajero 101. Perdón, ahí va lenta, un poquito lenta la reproducción. Cajero 101. Y aquí está la descomposición del cajero 101. Observen que voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea todo el gráfico en la pantalla. Observen que este cajero es bien difícil porque la serie del cajero y la ciclicidad no es muy clara. La tendencia es jodida porque fue creciente y luego decreciente y luego creciente. Y se ve que el ruido blanco o el error, el efecto aleatorio, es muy grande. Son altas aquí, después vamos a estudiar eso más en detalle, pero se parece bastante al dato. O sea que la serie de tiempo original era bastante aleatoria, lo cual evidentemente significa que va a ser difícil de predecir. Bueno, aquí lo hacemos de nuevo para el cajero 102. Y por alguna razón aquí, mira qué interesante, no lo había visto, perdón, después lo corrijo, que no me graficó. No, esto lo hice a propósito. Ajá. No logra, aquí está, dice, no logra la descomposición, pero genera un error debido a que la serie es muy corta. Ajá, sí, perdón, en realidad lo hice adrede para eso, se me había olvidado. Es decir, esta serie es muy cortita, tiene poquitos datos, entonces R, lo que dice es error, no puedo determinar si hay ciclicidad o estacionalidad en esa serie porque no tengo suficientes datos. Entonces por esa razón me genera este error. Más bien se los puse adrede por si les aparece en algún momento. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. A ver si tengo algo por ahí en el chat. Por ahí los veo, están casi todos los del curso, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ahí ya en el aula virtual está la tarea para la semana que viene, que sería para de hoy en 8. Y como les decía, recuerden que está en nuestras nuevas aulas virtuales. Nosotros tenemos 3 dominios. Este que están viendo aquí, www.promidad.com, que es nuestro sitio web. www.promidad.net, que es donde están nuestras aulas virtuales en la versión vieja. Y www.promidad.org, que son nuestras aulas virtuales nuevas, que están hosteadas en Estados Unidos. Y este curso ya lo tenemos hosteado allá en Estados Unidos y no en Costa Rica. Entonces, por favor, entren ahí. Si tienen algún problemita o algo, van a encontrar una versión del aula un poquito cambiada, más bonita, con mucho mayor cantidad de funcionalidades. Y de hecho envía correos cada vez que alguien postea en el chat, etc. Pero si tienen algún problemita, por favor nos dicen. El único que vi por ahí que todo lo migramos, que se quedó sin perfil, fue usted, Yersinio. A ver si lo puede reactualizar usted el perfil. Sí, señor, profe, se me olvidó. Yo entré el primer día y cambié la clave, pero no he puesto los artículos. Ahora los pongo, profe. Sí, es seguro porque usted venía de Feature. Entonces seguro ahí no logró encontrar su perfil. No se preocupe. Ok, con los demás sí la migración funcionó y se llevó bien los perfiles y todo. Entonces, bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto.
Vemos hay bastante gente hoy en el curso que me alegra mucho. Entonces, bueno, un gusto haberlos visto. Ahí estamos en el chat y nos veríamos de hoy en 8 días para estudiar un poquito de regresión y vamos a ir estudiando de hoy en 8 sobre todo la tendencia. Cómo predecir ya la tendencia de una serie de tiempo. Muy bien, un gusto, muy buenas tardes. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta luego. Hasta luego, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos. Bueno. Hasta luego.